Si tenés ganas de meternos de lleno en el mundo del jazz. Hoy vamos a hablar de Jimmy McPartland, un músico que a lo mejor no es tan conocido como otros, pero que fue fundamental para el desarrollo del jazz tradicional y el swing. Totalmente. McPartland a veces queda un poco en la sombra, pero su influencia en Chicago y Nueva York es innegable. Tuvo una vida increíble. Empezó con Austin High Gang en Chicago y terminó casado con otra leyenda, Marian McPartland. Sin dudas. Y hablando de sus comienzos, no podemos olvidarnos de Chicago. Nació en 1907 en una familia llena de música y a los 15 años ya tocaba la corneta. Imagínate. A los 15. Ya le Sí. tenía la mano a la corneta. ¿Y qué te parece si hablamos un poco de la Austin High Gang? Para mí ahí está la clave de su formación. Tenés razón. La Austin High Gang era un grupo de pibes de Chicago fascinados por el sonido de Nueva Orleans. Se inspiraban en bandas como la New Orleans Rhythm Kings y la Original Dixieland Jazz Band. Buscaban recrear ese sonido con su toque personal. Y entre esos pibes estaban Bud Freeman, Frankie Teskemacher, Eric Condon. Los mejores. Exactamente. Y lo interesante de la Austin High Gang es que, a pesar de admirar el jazz de Nueva Orleans, desarrollaron un sonido propio, un Chicago style, con un ritmo más rápido y más improvisación. Y a los 17 reemplazó a Bix Beiderbecke en la Wolverines Jazz Orchestra, un pibe que todavía no era mayor de edad ocupando el lugar de una leyenda. Imagínate la presión. Reemplazar a Beiderbecke, un cornetista con un estilo tan lírico y melancólico, no era fácil. Pero McPartland estuvo a la altura y grabó con los Wolverines temas como When My Sugar Walks Down the Street y Prince of Wales. Esas grabaciones fueron su carta de presentación al mundo del jazz. Ahí empezó a hacerse notar. ¿Y cómo fue que pasó de Chicago a Nueva York? Su talento era evidente. En 1927, McPartland se mudó a Nueva York y se unió a la banda de Ben Pollack, donde tocó con Benny Goodman, Glenn Miller y Jack Teagarden. Imagínate codearse con esos musicazos tan joven. ¿Qué experiencia? ¿Crees que esa etapa en Nueva York fue clave para su desarrollo como músico? Sin dudas, tocar con músicos como Goodman y Miller le permitió a McPartland mejorar su técnica y ampliar su horizonte musical. Nueva York era una ciudad vibrante y McPartland supo absorber todo para enriquecer su propio estilo. Pero a pesar de estar en la cima del jazz en Nueva York, McPartland decide volver a Chicago en la década del 30. ¿Por qué? ¿Extrañaba su ciudad o buscaba algo nuevo? Es una buena pregunta. Si bien en Nueva York estaba rodeado de grandes figuras, quizás sentía que su estilo, más tradicional, no encajaba del todo en la escena neoyorquina que ya se inclinaba hacia sonidos más modernos. Volver a Chicago le permitió reconectarse con sus raíces y liderar una nueva generación de músicos de jazz tradicional. Y en Chicago se convirtió en una figura central, tocando en lugares como el Three Deuces. ¿Te imaginas la atmósfera de esos clubes? El Three Deuces era un lugar increíble para el jazz. Ahí se podía escuchar a lo mejor de Chicago. Y McPartland, con su propia banda, se convirtió en uno de los referentes. Su estilo, que combinaba la energía del Chicago Style con la técnica que había aprendido en Nueva York, lo consolidó como uno de los mejores cornetistas. Pero como a muchos músicos de esa época, la guerra le cortó el mambo. McPartland tuvo que dejar la corneta un tiempo para servir en el ejército. ¡Qué época! Me imagino que para un músico como McPartland, esos años debieron ser complicados. Sin dudas, pero cuando volvió retomó la música con todo. Y fue en esa época, en los años 40, cuando conoció a Marian McPartland, una pianista inglesa increíble, con una técnica y un estilo propio que la destacaban. Marian McPartland, otra figura importantísima del jazz. ¿Cómo se conocieron? Se conocieron en Bélgica durante la guerra. Marian estaba tocando para las tropas aliadas y parece que la música los flechó al instante. Historia. Y después de la guerra se casaron y formaron una dupla musical que dejó huella. Exacto, lideraron bandas y grabaron discos que se volvieron clásicos. Lo interesante de ellos dos era el contraste. La solidez rítmica y el fraseo potente de McPartland en la corneta se complementaban perfecto con el virtuosismo y la sensibilidad de Marian en el piano. Una combinación explosiva. Y aunque se separaron en el 67, siguieron conectados por la música. Totalmente, el respeto y la admiración siempre estuvieron ahí. Incluso colaboraron en algunos proyectos después del divorcio. Una muestra de que la música puede crear lazos que van más allá de lo personal. Volviendo a Jimmy, si bien su fama bajó un poco en los 50 con el boom del bebop, nunca dejó de tocar. Es cierto. El bebop, con su ritmo frenético y sus armonías complejas, se convirtió en el nuevo sonido del jazz, y el estilo más tradicional de McPartland quedó un poco relegado. Pero a pesar de eso, siguió grabando y apareciendo en la tele manteniendo viva la llama del jazz tradicional. ¿Te parece si hablamos un poco de su estilo? ¿Cuáles eran sus características principales? McPartland tenía un estilo único, che. Su fraseo en la corneta era claro, preciso, con un vibrato sutil que le daba un toque melancólico a sus solos.
Era un maestro de la improvisación, pero siempre dentro de la estructura del tema. ¿Y qué influencias podés identificar en su música? Sin dudas, Bix Beiderbecke fue una de las más grandes. Se puede apreciar en cómo McPartland encaraba las melodías con una sensibilidad y elegancia que recordaban al gran cornetista de Iowa. Pero McPartland también incorporó elementos del sonido de Nueva Orleans, con un fraseo más rítmico y enérgico. Era como si su música fusionara las distintas corrientes del jazz que lo marcaron. Exacto. Y aunque no fue tan famoso como otros, su influencia en el jazz tradicional es innegable. Es como un jugador de fútbol que no es tan vistoso, pero es clave para el equipo. Me gusta la analogía. McPartland fue un músico que construyó los cimientos, que aportó solidez y experiencia, y su legado sigue vivo. Su música sigue sonando e inspirando a nuevas generaciones. Es cierto, McPartland falleció en el 91, pero su música sigue vigente. ¿Qué le dirías a alguien que quiere conocer su obra? ¿Por dónde le recomendarías empezar? Si quieres conocer a McPartland, te recomiendo sus grabaciones con la Austin High Gang. Ahí se aprecia su estilo en estado puro, con esa energía y frescura. Y después puedes explorar sus discos con Marian, donde se nota la química que tenían. Me parece un buen punto de partida. Y a partir de ahí, adentrarse en su discografía y descubrir la riqueza de su música. Exacto. Hay mucho por descubrir en la música de McPartland. Es un viaje por la historia del jazz, desde sus raíces en Nueva Orleans hasta la evolución del sonido de Chicago. La verdad que me reenganché con la historia de McPartland. A veces nos quedamos con los nombres más conocidos y nos olvidamos de estos músicos que, sin ser tan famosos, fueron clave para el desarrollo del jazz. Totalmente. McPartland es un gran ejemplo. Un músico que siempre estuvo ahí construyendo el sonido del jazz tradicional con su talento. Y lo que me sorprende es que, a pesar de todos los cambios en el jazz del siglo XX, McPartland nunca cambió su estilo. Siempre fiel a sus raíces. Sí, mientras otros se subían a la ola del bebop o buscaban cosas nuevas, McPartland seguía con ese jazz, con swing, con raíces en Nueva Orleans y Chicago. Eso tiene mucho valor porque demuestra una convicción artística, una fidelidad a su propia voz. ¿Y qué te parece si, para ir cerrando, invitamos a nuestros oyentes a que escuchen a Jimmy McPartland? Me parece genial. Si te gusta el jazz, tenés que escucharlo. Te transporta a otra época, a la época dorada del jazz tradicional. Y en una discografía enorme y variada. Hay mucho para descubrir. Si te interesa el sonido de Chicago, busca sus grabaciones con la Austin High Gang. Y si preferís algo más tranquilo, escucha sus dúos con Marian McPartland. No te vas a arrepentir. Bueno amigos, hasta acá llegamos con esta inmersión en la vida y obra de Jimmy McPartland. Un músico que, aunque no fue tan famoso como otros, dejó una huella en la historia del jazz. Un verdadero maestro del jazz tradicional, un músico que vale la pena conocer. Nos vemos en la próxima inmersión.